estos medios de siempre, los que hoy se llaman tradicionales, perdieron el poder de todo. Ahora que empezó un gobierno de izquierda, quiero saber si te ha pasado que estás teniendo que investigar a tus antiguas fuentes. Aquí en Colombia hay un excelente periodismo, es que yo conozco periodistas excelentes que tienen un talento gigantesco. De hecho, alguna vez Petro vino a mi casa, hablamos unos temas del DAS. Este gobierno me ha tratado así como, si yo, como alguien de quinta categoría. Tenemos ahí como un contexto de tu crecimiento inicial como periodista. Luego de que haces todo este recorrido que, vuelvo y repito, no es dentro del periodismo tradicional, no es dentro del periodismo convencional y no se da de una manera como que tú te lo hubieras fijado, sino que orgánicamente como que te fuiste metiendo por este camino, tú ahora estás en Revista Raya y leyendo el manifiesto de Revista Raya me llamó la atención que dice veedores del poder político, militar, racial, patriarcal, económico, que es una forma de expresar como la misión de un medio que no es lo que uno se encuentra normalmente. Hasta en eso siento que eres como muy, más que alternativo, como medio disidente. Es un periodismo un poco disidente dentro de lo que estamos acostumbrados a tener como el statu quo, digamos. Y quería preguntarte si tú percibes, a partir de toda esta experiencia, si el periodismo colombiano es un periodismo de élite, si hay como una élite del periodismo y cómo se maneja esa élite. O sea, ¿qué has aprendido tú estando desde ese otro lado, digamos, ese camino como alterno? Bueno, en primer lugar, algo que ejemplifica el elitismo en el periodismo es que cuando la revista Raya empezó a incomodar al poder con las investigaciones de Marta Mancera, Ajá. salen Ana Cristina Restrepo y Camila Zuluaga y Claudia Palacios en un programa para poner un manto de dudas frente a la revista Raya. Eso no es gratuito. Eso, o sea, ellas tienen mucho derecho a criticar y a pensar que uno es mal periodista o que uno es feo o puede pensar que uno es subjetivo, que uno es petrista, lo que sea. Ellas tienen derecho a pensar eso. Pero eso ocurre en el marco de ese tradición que ha tenido el periodismo colombiano de decir, es que nosotros sí hacemos lo correcto, ellos no, ellos son unos loquitos que se inventan la información, quién sabe quién los financia. Entonces, eso lo ejemplifica muy bien y te voy a decir algo, una de las personas más importantes del país, que es fuente mía, pero más importante, es una de las fuentes más importantes que yo tengo, me contó cómo se fraguó esa campaña de desprestigio de Blue Radio contra la revista Raya y Wow. era una articulación del poder en donde tú ves, por ejemplo, que Camila Zuluaga trabaja con Bancaria, que Camila Zuluaga sí aparece en grabaciones de los Nule, donde supuestamente le dan plata. O sea, hasta el momento ningún periodista de la revista Raya ha tenido que, digamos, responder a un cuestionamiento de semejante envergadura. Me extraña mucho de Ana Cristina Restrepo que se haya prestado para eso. Y los argumentos que ellos presentaban eran así, como que venga, pero ¿quiénes son estos de la revista Raya? ¿Sí? Pero digamos que es Nosotros legítimo publicamos nuestros preguntarse de dónde perfiles. nace un medio nuevo. Digamos que hacer la pregunta no es en sí No, no, mismo no, malo. yo lo estoy diciendo, yo te estoy diciendo que obviamente uno tiene que responder cualquier cuestionamiento que tiene, pero ¿cuál es el cuestionamiento? ¿Cuál es el cuestionamiento? Que dejar un manto de dudas frente a la revista Raya sin argumentarlo me parece injusto, ¿sí? Porque además, mira, Comunican S.A., que es el dueño de Blue Radio, ¿sí? ¿Cuántos negocios tiene con el gobierno? Todos los que tú quieras. Uno los podría pedir en derecho de petición. Entonces, ¿por qué ellos sí pueden tener tantos negocios con el gobierno, pauta, una cantidad de cosas? No, yo no los, o sea, yo no los tengo, ¿sí? Revista Raya ahorita tiene un convenio con RTBC, ¿sí? Ajá. Pero digamos, ¿por qué cuando Julio Sánchez tiene la pauta del Fondo Nacional del Ahorro? Entonces eso sí es bueno, eso es una berraquera, ¿sí? Pero el día que, digamos, nosotros nos ganemos un negocio así, un medio de comunicación para poder financiar nuestro trabajo, entonces ahí sí no, están comprándolos, son activistas, son petristas, son mentirosos. Entonces yo sí creo que eso, este ejemplo que tú hablas de Raya, y yo no soy el vocero de la revista Raya, en W Radio salió Edison Bolaños explicando, dando cada explicación a lo que significa la revista Raya, el papel que está jugando en la sociedad, pero aquí lo que está pasando es que de verdad la revista Raya primero está teniendo un impacto gigantesco,
Ujú. Segundo, está haciendo periodismo de calidad. Y tercero, es un periodismo que está incomodando, que está metiendo como cuestionamientos realmente argumentados que hacen que el poder reaccione con Blue Radio, con esta gente. Entonces, y eso también se lo hicieron a Wally. Yo me pregunto por qué es legítimo que Claudia Palacios, que tenía contratos con el ICBF en la misma escala de tiempo que es periodista de CMI, por qué ella sí puede, por qué eso sí se ve bien, por qué no ponemos eso al debate, pero por qué, por ejemplo, si a Wally lo llevan a RTS, entonces empiezan a poner un manto de dudas si Wally es un genio. O sea, yo, por ejemplo, puedo pensar que Wally es feo, que hace un mal trabajo, cualquier cosa, lo que tú quieras, ¿sí? Inclusive podría pensar que a mí no me gusta el trabajo de Levi, el del otro, lo que sea, pero uno no puede desconocer que esta gente es un genio, que es parte de la comunicación, que están haciendo un trabajo importante, entonces le hacen un tribunal ético a Wally, ¿sí? Porque están en RTBC, pero entonces cuando Claudia Palacio sí tiene los contratos con Pero las ahí me instancias, estás eso sí abriendo está bien. varios frentes de conversación que me parece interesante tocar. Y es también el tema de, por un lado, yo no te preguntaba específicamente por lo que pasó con Raya, pero me parece valioso que lo hayas puesto sobre la mesa, sino por esta noción de quién tiene acceso a los micrófonos, ¿no? Como esta élite, Pues a eso me refería, pero adicionalmente también entra a cuadro todo el tema digital, que es que, claro, como ya la puerta es digital, entonces yo puedo abrir la puerta, yo puedo tener mi ventana, yo soy ejemplo de eso, yo creo este espacio y aquí estoy, y todos los que acabas de nombrar también, eso como que genera un remesón en esa tradición. Tú como, porque mira, Contravía no estaba así, por ejemplo, Contravía no empezó mira, así. es que son momentos históricos del periodismo. Para mí el Uh periodismo -huh. siempre va a ser lo mismo. No existe ni periodo, o sea, la militancia en el periodismo, la investigación en el periodismo, eso ha existido desde que Gutenberg participó en esto hasta hoy. Es el mismo, las técnicas de periodismo y la ética es la misma. Lo que han Ok. cambiado son los momentos de la historia. Entonces, por ejemplo, antes, para uno ser director de, digamos, antes el periódico El Tiempo, mira, tumbaba a un presidente y para ser director del periódico El Tiempo, ¿no qué tenía que hacer? Pues estar en un círculo de poder político y económico Uh para llegar a -huh. esas instancias, ¿sí? Así pasó con El Espectador, así pasó con todos los periódicos, con los canales tradicionales. Entonces, nosotros ahora estamos en una época en donde ellos, estos medios de siempre, los que hoy se llaman tradicionales, perdieron el poder de todo, del control de la información, de la manipulación de los datos. Y es que las falsas noticias no son de ahora por las redes sociales. Ajá. O sea, las falsas noticias han existido desde siempre y eran exclusividad de ellos. Por eso es que en la memoria de Colombia se le vendió al país entre 2012 y 2010 que se estaba derrotando a las FARC, que se había derrotado a las FARC, que se les había golpeado militarmente, cuando en realidad esas noticias se estaban alimentando era con cadáveres de personas que no tenían nada que ver con la guerrilla, que no tenían nada que ver con el conflicto armado, pero salían en televisión ganando la guerra, manipulando a la gente y la gente aplaudiendo. Entonces, antes la exclusividad de las noticias, digamos en este caso, era de RCN, Uh ¿cierto? -huh. Uh Ahora -huh. no, ahora yo puedo inventarme una noticia y mandarla y empezar a armar ahí en redes sociales como están ocurriendo con estos fenómenos, pero ahí es donde la sociedad tiene que darse cuenta, por ejemplo, de que existe, digamos, un mecanismo del tratamiento de la información y la gente tiene que empezar a creerle. Por ejemplo, yo creo que aquí en Colombia hay un excelente periodismo. Es que yo conozco periodistas excelentes que tienen un talento gigantesco. Lo que no hay es plata para financiar el A periodismo. esos periodistas, claro. Y lo que no hay es medios dispuestos a revelar una cantidad de cosas que están pasando horribles, porque eso le genera un problema al empresario que es dueño del medio. Uh Y, -huh, el, uh y, -huh, el, y tener un medio tradicional también es un gran poder. uh -huh. Entonces, me parece que aquí estamos en un momento histórico, pero quiero resaltar algo, y es que antes de que existiera RCN y Caracol, que fueron fundados en el Mundial yo me acuerdo que la señal salió en el Mundial de Francia 98, es decir, a mitad del año 98. Ah, Es decir, claro, claro. antes del 98, ¿cuántos noticieros habían? Cada partido político, hasta la guerrilla M19 tenía su noticiero en donde empezó Pero Claudia eso era, Gurizati, sí, sí, AMPM, AMPM, QAEP, CMI, pero no era de NTC, la que yo guerrilla trabajé en el esa empresa. M19, fue parte de No, los pues acuerdos y...
No, parte de los acuerdos, sí, eso sonó un poco como uribista, pero no lo digo Casi. de manera uribista, Sí. sino que, sino que lo digo era porque había todas las miradas Claro, había y era muchos algo perverso. noticieros, es Claro, verdad, habían muchos noticieros. claro, entonces estaban todas las miradas y resulta que el noticiero de las 7, que era samperista, ¿sí? Ujú. Le sacaba, digamos, al noticiero Pastrana sacaba los pecados de Samper, el M19, por ejemplo, el AMPM, perdón, hacía un noticiero extraordinario cubriendo derechos humanos. Ahí se Sí, formó Holman, yo que trabajé con Holman, vi sí, todo el por ahí material pasó de, Holman, claro. de AMPM en unos cubrimientos los hijueputas, Bueno, o de sea, ahí el salió periodismo Claudia real, Morizati, igual, ¿sí? también ahí el origen. Entonces, ¿a qué voy? Que antes, pues uno prendía el televisor con 2 canales y tenía por Sí, lo menos 18 miradas para uno contrastar la información. Entonces, posterior al 98, nos quedó RCN y y Caracol, Caracol nada nada más, es más. verdad. Bueno, y una voz ahí como más pequeña que es la concesión del Canal Uno, De pero CMI, Noticias Uno. sobre el espectro electromagnético, pues el gran poder en Colombia, que es nuestro espectro que nos pertenece a todos, pues se han hecho Ujú, grandes negocios que han estropeado la pluralidad en la información, ujú. especialmente en el Ministerio de Educación, que es la televisión, porque la televisión es un ministerio de educación. Entonces yo creo que aquí, ¿a qué voy con este ejemplo? Que cada político tenía su noticiero, por lo tanto, cada periodista para llegar a la dirección de un medio, pues tenía que ser el escudero, el lavaperros, el contacto de un tema político. Entonces, por eso, porque cuando uno le arman el tribunal, porque uno es de izquierda, yo que soy de izquierda, pero yo pues no estoy en ningún partido, ni nada de eso, ni tampoco ser de izquierda signifique que no pueda viajar, que no pueda darme gustos, que no trabaje, que no pague impuestos, que no declare renta. Porque es que los Ujú. uribistas o hay gente que piensa que es que uno por ser de izquierda, entonces quién sabe quién es. Pero a donde voy es que el periodismo siempre ha estado, digamos, de la mano de la política, solo que hay una hipocresía muy grande, especialmente en el periodismo, porque no se pisan las mangueras, porque no se habla de la corrupción en el periodismo y no se habla del conflicto de interés tan grande que tienen los periodistas, los medios de comunicación, y a eso sí le tienen mucho miedo mucha gente. Hablemos de una cosa que acabas de poner sobre la mesa, es el tema de la izquierda. Dijiste, yo soy de izquierda, hablamos de MPM, digamos que pensando en noticieros que tuvieran la voz de la izquierda, pues habrá sido MPM y no me imagino cuál otro. Durante mucho tiempo en la historia de Colombia, denunciar grandes procesos de violación de derechos humanos o de corrupción, pero sobre todo conflicto y derechos humanos, implicaba investigar a la derecha o terminar haciéndole como una esculcada a la derecha. Y en ese orden de ideas muchas fuentes eran de izquierda, digamos. Muchas veces la fuente durante 20, 30 años era de izquierda. Ahora que empezó un gobierno de izquierda, quiero saber si te ha pasado que estás teniendo que investigar a tus antiguas fuentes o cómo es ahí el cambio de mirada, porque hay como una inercia de un ejercicio de, ¿no? Un vínculo con cuáles son las fuentes para explicar a la derecha, ahora que la izquierda es poder, o bueno, que está en el gobierno, no es poder. Mira, yo te voy a ¿Cómo? responder con toda franqueza y te voy a responder de una manera también, aparte como periodista, como persona y como ciudadano. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, sigamos con el video. Yo me considero de izquierda. Yo no soy militante de un partido político, ¿sí? A Uh-huh. mí, digamos que yo soy una persona que constantemente va a tener muchas cosas por corregir, por mejorar. Soy una persona también que se equivoca demasiado. En redes sociales uno comete imprudencias, dice cosas que a veces uno se arrepiente. Pero yo, digamos que yo estoy tranquilo, yo he ejercido una carrera absolutamente honesta y me siento muy orgulloso de lo que he hecho y hay que mejorar. Pero te voy a decir Uh-huh. algo. Una de las cosas que se ha creado cuando uno ejerce, por ejemplo, yo he sido periodista gobierno Uribe, gobierno Santos, gobierno Duque y lo que va el gobierno Petro. En primer Uh-huh. lugar, digamos que yo, por ejemplo, en algún momento Gustavo Petro ha sido fuente mía de que yo no iba al Senado, de que compartíamos la información. De hecho, alguna vez Petro vino a mi casa, hablamos unos temas del DAS, yo le pasé una información que él necesitaba, nos Uh-huh. complementábamos en datos, pero digamos que mucha gente asocia de pronto que el periodismo se hace, o sea, sí, a uno siempre lo van a buscar como periodista para usarlo, ¿sí?
sea Petro, sea Uribe, sea un empresario, sea quien sea, siempre. Y el deber del periodista es tratar de no dejarse usar y tratar de construir una versión independiente para informar. Pero aquí a donde quiero llegar es que las investigaciones más mediáticas en redes que yo he sacado ocurrieron Ajá, en el gobierno de Duque, porque yo trabajé con Gonzalo Guillén, entonces se ha creado la percepción de que claro. uno está muy articulado, por ejemplo, con Bolívar, con Holman Morris, con Petro, pero yo te puedo confirmar que aun cuando yo como ciudadano pensaría que en este gobierno me hubiera ido muy bien, ¿sí? Este gobierno me ha tratado así como, si yo, como alguien de quinta categoría, ¿sí? Con decirte que ni siquiera Petro accede a una entrevista, Ah, no, pero es y que segundo, está sí, espera, dificilísimo y acceder segundo, ahí. ellos no tienen absolutamente nada que ver en las investigaciones que hemos hecho con Guillén, porque Ok. realmente nuestras fuentes han estado es adentro del uribismo, ¿sí? Y es ahí Ah, ok. donde quiero llegar. Mis fuentes más poderosas están en la derecha, ¿sí? Ok. Están en la derecha. De hecho, yo creo y yo pensaría, y esto yo lo digo con mucho respeto a manera de ejemplo, yo creo que si al petrismo se le ocurre, tiene una chiva, nunca me van a llamar a mí, nunca me van a llamar a mí. A mí el petrismo no me ha dado la oportunidad, digamos, de sacar algo grande cuando podrían, digamos, pensar en mí, no piensan en mí. Entonces, Ok. digamos que yo entendí eso hace mucho tiempo, ¿sí? Porque yo también, yo esperaba mucho más de este gobierno. Yo Ujú. esperaba que este gobierno me volviera más poderoso. Yo, o sea, así como Samper tenía sus periodistas, Uribe sus periodistas, Santos sus periodistas, yo pensé que a mí me iban a meter en esa bolsa y creería que me hubiera podido ir bien, tal vez económicamente, pero yo ya sé que yo no estoy en esa rosca y en Ok. gran medida me parece chévere también no estar, porque es mejor no deberle a ellos algo, porque yo tampoco sé cómo estén operando adentro. Entonces, digamos que esa es mi posición personal, pero uno lo que tiene que hacer es que con rigurosidad manejar esos datos que a uno le pasan Ujú. para poder informar y creo que hemos hecho un trabajo extraordinario. Lo que pasa es que Petro, digamos, ha sido influencer de nuestras investigaciones. Que cuando Claro, nosotros sacamos lo de Ñeñe Hernández, el man se pegó obviamente. a eso. Cuando Obvio. sacamos que el hermano de Marta Lucía Ramírez era narcotraficante, pues imagínate, el país de España hablando de Gonzalo Guillén y de mí, todo el mundo de Guardian hizo una nota, solo digo, digamos, con mucha humildad, ¿no? O sea, dejamos callados a una cantidad de periodistas que nos decían que éramos unos loquitos, unos tonticos. Entonces, digamos que eso fue muy chévere en el gobierno de Duque y eso incrementó obviamente nuestro nombre, La visibilidad nuestra, y el nuestra respeto. visibilidad Como, sí. y obviamente el petrismo tal. Y yo creo, o sea, yo sigo creyendo que Petro es un tipo honesto, sigo creyendo que Petro merece ser presidente, sigo creyendo que es un man del que no me arrepiento de votar, pero pues yo no Ujú. estoy en sus filas. Llegué a pensar que de pronto me hubieran podido tener en cuenta en algo, pero pues no, fui muy ingenuo. Pero no pasó. Sí, Pero bueno, todavía hay ya mucho con que esta, aprender. con esta antesala que acabas de hacer, me gustaría que me dieras tu balance de los 2 años del gobierno Petro en hechos, porque estuve viendo la entrevista tuya y bueno, estuve esculcándote y tú siempre hablas como de los hechos. Tenemos ya una perspectiva de 2 años, porque es que ha habido mucho ruido, ha sido difícil establecer cuáles son los hechos. Desde todo tu manejo estos 2 años, ¿tú qué balance sacas del gobierno Petro en hechos? ¿Tú qué has podido decir? Esto es un Bueno, hecho. no, mira, en primer lugar, basado en hechos, uno podría hacer una secuencia entre el 7 de agosto de 2000 o incluso desde el 19 de junio de Junio. 2022 hasta el 26 de junio, o sea, hoy 2024. Y es evidente que al presidente Petro no lo están dejando gobernar, que hay un sector de empresarios que como es que los empresarios cada vez son más ricos. Yo sé que eso suena un poquito como medio comunista y la gente dirá, sí, son de No, pero izquierda. Y no, 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 cada vez son más ricos los empresarios. Ellos también sí. están jugando a, esta vaina se va a acabar, tranquilos, nosotros no tenemos nada que perder. Aquí los que están pagando son los 20 millones de colombianos que no comen 3 veces al día, que están comiendo mierda y que el gobierno no ha podido hacer nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, basado en los hechos, salvar a La Guajira después de que fue tomada por el cartel del narcotráfico el Jenny Hernández, Marquitos Figueroa, Kiko Gómez, pues es un propósito loable del presidente Petro. Estructuraron cómo salvar a La Guajira, cómo darles agua, construirles acueductos, llevarles todo. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional tumba la declaratoria de emergencia, que yo estoy seguro que Petro no la hizo para robar, y eso está bien estructurado. Hasta el grupo Aval se le subió a ese bus. Ujú. Eh,
el Congreso, mira, el Congreso en Colombia funciona con coimas. Y eso no es solo el uribismo y cambio radical Vargas Sí. Lleras. Ya estamos viendo que hay gente petrista que quiere tener plata, ¿sí? O gente del gobierno, por decirlo así. Entonces, es un esquema que lamentablemente se está convirtiendo en un problema gravísimo de gobernabilidad, porque un propósito loable como que le den una pensión a los viejitos, que se estructure lo que está mal, esos son cosas que tienen que hacer, pero es que la estructura de país que está buscando Petro es una estructura que afecta los intereses de las personas más poderosas en Colombia, las EPS. O sea, a mí no me va a afectar que no cambien el sistema de salud, pero yo como periodista sí he recorrido desde La Guajira a Amazonas, dándome cuenta cómo es que usted lo atiendan cuando tiene una enfermedad grave. Entonces, digamos que el gobierno de Petro tiene la solución estructural a muchos de los problemas que efectivamente están sucediendo en materia de salud, de economía. La incautación a narcotráfico es maravillosa, pero eso se le está volviendo un arma de doble filo al gobierno. ¿En qué sentido? En que la plata de los narcos, que están asociados a los políticos, a los militares, a los policías, pues esa plata también entra acá y mueve el comercio. Entonces están ocurriendo cosas que se le vuelven y pues uno en 2 años no va a poder cambiar el país. Y yo creo que hay una mafia mucho más poderosa que el gobierno. También pienso que uno podría, digamos, ver como empresarios, entonces Congreso, hay miembros del gobierno, o sea, yo sí creo que esto es muy complejo, y es que el presidente Petro en 2018 tenía 8 millones de votos. Yo no creo que el petrismo o lo alternativo de la izquierda tenga más votos. Incluso hoy en día creo que tiene menos. Pero Claro. Petro tiene 8 millones de votos. Para conseguir el excedente de votos que logró que Petro fuera presidente de la República, los consiguió todo ese convite de Benedetti, Saravia, Verónica Alcocer, que es el 33% del Del gobierno total actual, que, que tienen cuestionamientos graves acerca de negocios y cosas que indebidamente al parecer se está haciendo y que están enlodando al presidente Petro. Yo estoy seguro que Petro no se va a robar 5.000 pesos, ¿sí? Pero el problema es que Petro está siendo rehén de este proyecto político con el que tiene una gran deuda porque ellos también pusieron votos. Y eso sí se está volviendo un problema grave para un proyecto progresista y sobre el cual no podemos ocultar esta discusión porque lamentablemente es nuestro deber abrirle los ojos a la sociedad. Ok. Ahora que dices abrir los ojos a la sociedad, en la entrevista, Levi, tú decías que los periodistas no son policías, que el periodista no puede llegar a hacer cosas que podría hacer la fiscalía, como, no sé, allanar, interceptar, ese tipo de cosas. Como periodistas, ustedes hacen, digamos, como una avanzada de lo que sería un trabajo que debería culminar en investigaciones y en condenas y etcétera. Pero normalmente aquí las cosas llegan hasta cierto punto y ahí se trancan. Dos cosas, ¿cómo se vive ese límite? ¿No? Como hacer un gran trabajo, juntar pruebas, ponerlas en la mesa y que no pase nada. Y dos, cómo se vive el hecho de que Vicky Dávila, por ejemplo, sí tenía acceso a muchas cosas que ponía sobre la mesa la Fiscalía de Barbosa. Desde tu trabajo, ¿cómo vives esas dos cosas? Bueno, en primer lugar, digamos que el periodismo no funciona como ser auxiliar de la justicia, ¿sí? Okay. Lo que pasa es que la justicia puede tomar elementos de una investigación periodística para abrir una investigación judicial. Entonces, por ejemplo, uno puede revelar datos de la investigación de la corrupción en la unidad de riesgo y la Corte Suprema puede decir, Julián dijo esto, yo tengo este dato, vamos a investigarlo ya judicialmente. Ajá. Entonces, en primer lugar, pero yo no hago periodismo para que los magistrados tomen decisiones judiciales o para condenar a alguien o para que la fiscalía tome una acción. Yo hago periodismo para que la gente tome mejores decisiones y sepa qué es lo que está pasando en el país, tratando de conformar una versión independiente, decente, basada en hechos, que le permita a la gente construir de pronto una mejor opinión. Entonces, digamos que cuando yo me refería en la entrevista a Levi era que, por ejemplo, o sea, yo puedo acceder a documentos
de reserva de una investigación judicial y publicarlos, porque la normatividad que protege la libertad de expresión me permite a mí publicar incluso documentos de seguridad nacional. Mi libro Chuzadas está basado en documentos secretos de inteligencia que supuestamente no se pueden publicar, ¿sí? Pero yo no tengo problemas judiciales porque yo soy periodista y la ley me ampara. Lo que yo me refiero es que yo no puedo, por ejemplo, pero obviamente me encantaría poder acceder a un material así, digamos, a el teléfono de un político corrupto, que yo pudiera escuchar sus llamadas, que yo pudiera ver sus chats, que yo pudiera acceder a una cantidad de cosas, que yo pudiera entrar a su casa y revisarle los documentos, que yo pudiera abrir una Esculcar en la investigación, no sé. basura. Claro, o sea, si uno pudiera hacer eso, pues sería maravilloso, ¿sí? Porque uno accedería a una exactitud mucho más grande en la información que se supone que es el reto de un periodista. Pero pues un periodista lo que tiene que hacer es hablar con fuentes, que hay que protegerlas, que no hay que revelarlas cuando lo piden, que tenemos el deber de construir una versión de los hechos que se ajuste a los datos, a los datos.